Buenos días alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 15 de Química en Videos. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con ejercicios referidos a reactivo limitante. ¿Sí? En la clase previa nosotros estuvimos viendo una serie de ejercicios de cómo calcular reactivo limitante cuando nuestros datos estaban en valor de moles. Nos pedían combinar X cantidad de moles de reactivos para obtener una determinada cantidad de moles del producto. En este caso, nosotros nos van a dar en este ejercicio la otra versión de cómo se realiza, que es utilizar gramos. Lo más común y en el uso en laboratorio va a ser que nos den las cantidades en gramos, no en moles. ¿Sí? Nos van a decir, mezclen X cantidad de gramos de un reactivo con tanta cantidad de gramos de otro reactivo para ver cuánto producto en gramos obtendremos. ¿Sí? Cuando nos dan en caso de gramos, nosotros tenemos dos opciones para resolver. O resolvemos utilizando los valores de gramos, o convertimos los gramos en moles y trabajamos en función de los moles. Entonces, vamos a ver dos videos en este caso, no muy largos. Uno vamos a ver la opción transformando en moles, y en otro vamos a ver la opción directa de trabajar con gramos. Ambas opciones son buenas. Finalmente la versión en moles es más fácil de hacer porque los números en moles son más pequeños, no nos tiran tantos decimales, es más sencillo identificar un reactivo limitante que cuando trabajamos con gramos, porque los gramos pueden tomar valores muy elevados. ¿Sí? Ya hemos visto cuando convertíamos de moles a gramos que tenemos compuestos que pesan 200, 300 gramos, y números muy elevados puede llegar a darnos muchas confusiones. Pero bueno, a algunos les es más fácil trabajar directamente con gramos, a otros les conviene o les es más simple trabajar con moles. Vamos a ver ambas opciones, y ambas opciones son válidas para la resolución de los ejercicios, así que la intención es poder ver, abarcar las posibilidades y después es de libre elección, según les sea más simple un método o el otro, aplicar el método que necesiten. De todas maneras, ¿sí? Sea que apliquen un método, que sea que apliquen el otro, cuando hablamos de reactivo limitante, el reactivo limitante no va a cambiar porque trabajemos con moles o trabajemos con gramos. Y el resultado, en este caso, que me pide a mí cuántos gramos de dióxido de carbono voy a formar, como tengo que expresarlo en gramos, por más que yo trabaje en moles, al final voy a hacer la conversión a gramos, así que de todas maneras tampoco me afecta a mí, solo que posiblemente tenga que hacer un par de pasos extra. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir resumiendo a medida que vamos avanzando. ¿Qué tenemos en nuestra ocasión? En esta ocasión de trabajo, lo que nosotros tenemos es, ¿sí?, nuestra fórmula química, nuestra ecuación química de combustión. ¿Sí? Tenemos etileno más oxígeno, nos va a dar, en presencia de calor, se va a prender fuego, ¿sí? Por eso es combustión, va a incendiarse y me va a dar como producto dióxido de carbono, que es un gas, y un resto de agua, que generalmente cuando hacemos combustión de compuestos orgánicos, esta agua se evapora en forma de vapor. ¿Sí? Y tenemos expresado en moles. Como ya sabemos, acá tenemos un mol, el 3 delante de la molécula de oxígeno me representa 3 moles, 2 moles de dióxido de carbono, 2 moles de agua, la ecuación está ya balanceada. Recordemos que uno de los pasos principales es armar la ecuación química y balancearla para poder conocer cuáles son las relaciones de los moles y de las cantidades de materia entre reactivos y productos. Después, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos del laboratorio que nos da el ejercicio, 1,9 gramos de etileno y 5,9, casi 6 gramos de oxígeno. Y nos pide cuántos gramos tenemos de formación del producto utilizando estas cantidades. Para poder trabajar, ¿sí?, dijimos, tenemos la expresión de cuánto equivale un mol del etileno y cuánto equivale un mol del oxígeno.
Yo tengo entonces los gramos equivalentes a un mol de cada uno de estos compuestos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver cuántos moles representan estos gramos que a mí me han dado como parte de mi ejercicio y que son lo que yo voy a utilizar en el laboratorio. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer nuestra conocida regla de 3 simples. Un mol, vamos a utilizar acá, para eso lo saqué, un mol de el etileno nos va a representar 28 gramos mol de esta sustancia. Y después, yo lo que tengo no es 28 gramos mol, sino yo dispongo de una módica suma de 1,93 gramos mol de etileno. ¿Sí? ¿Cuántos moles representaría 1,93 gramos mol? Lo que hacemos es nuestra regla de 3 simple. 1,93 por 1, ¿sí? Recordemos que el número que está abajo se multiplica por el que está en diagonal arriba y se divide por el valor que queda al lado. Entonces tengo 1,93 por 1, me queda 1,93 dividido 28. Y el cálculo me da que 1,93 gramos mol equivalen a 0,068 moles. ¿Sí? Que tenemos dos opciones, le podemos poner 0,68 moles o podemos aproximar para que me quede un número más entero y ponerle 0,07 moles porque tengo 68, ¿sí? Te puedo estirar al número entero, 0,07 moles. Entonces, este es el valor X de lo que representa en moles, ¿sí?, el etileno, el 1,93 gramos de etileno. Y después repetimos el ejercicio, pero utilizando la conversión del oxígeno. ¿Sí? Voy por lo mismo. Calculo, un mol de oxígeno son 32 gramos. Y después, no tengo 32 gramos de oxígeno, sino que a mí me han dado 5,92 gramos de oxígeno. Entonces, para 5,92 gramos mol de oxígeno, ¿cuántos moles de oxígeno yo tengo? Vuelvo a hacer el mismo cálculo. El valor que está suelto abajo por 1 dividido 32. Entonces hago 5,92 dividido 32. Y me da como resultado un valor de 0,185. 1,185, que también puedo hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Como tengo 18 y tengo un 85, yo podría aproximarlo y poner directamente 0,2 moles, para hacer un valor más aproximado y más fácil de utilizar. ¿Sí? Es totalmente válido. Si no, pueden usar 0,85, 185 y sigue siendo válido. Va a haber algunas diferencias en respecto a los valores de los resultados con más o menos decimales, pero no genera un problema muy grave con respecto a la formulación. Entonces, tenemos nuestros valores en concepto de mol. ¿Sí? Por un lado, ¿cuántos moles equivale 1,93 gramos de etileno y cuántos moles equivalen 5,9 gramos de oxígeno? Ahora lo que nosotros debemos averiguar es quién es el reactivo limitante. Para eso, volvemos a repetir el ejercicio. ¿Sí? Disculpen, me olvidé de poner un espacio más. ¿Sí? Volvemos a repetir el ejercicio. ¿Sí? Está bien puesto. Y tenemos estos valores. ¿Sí? Un mol de etileno, 1,93 gramos de etileno, van a ser iguales, ¿sí?, a 0,068
0,07 moles y 5,92 gramos de oxígeno es igual a 0,2 moles. Eso es lo que habíamos averiguado recién. Lo que vamos a hacer a continuación es directamente, ¿sí? Vamos a sacar esto para poder trabajar mejor, es trabajar con el reactivo limitante. Recordemos, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer una comparación entre los moles utilizados en cada uno de los reactivos con respecto a los moles que me dan para trabajar. Por lo tanto, tenemos que la primera comparación, o la misma comparación, hacemos la misma, pero vamos a repetirla 2 veces, es un mol de el etileno, ¿sí? Un mol del etileno reacciona con 3 moles de oxígeno. 3 moles de oxígeno. Bien. Y primero vamos a calcular con el etileno. ¿Cuánto etileno me dieron en el laboratorio para trabajar? A mí me dieron 0,07 moles. ¿Sí? Disculpen, que son moles. Entonces, ¿cuánto oxígeno necesita? ¿Cuántos moles de oxígeno necesita 0,07 moles de etileno? Esa es nuestra primera comparación. Y después hacemos la misma comparación, ¿sí? Vamos a hacerle un cachito más abajo para que nos entre. Hacemos la misma comparación, pero con el otro valor, ¿sí? El valor de X va a ser el etileno, porque es lo que yo quiero averiguar. Y vamos a utilizar los moles de oxígeno que nos han dado, que son 0,2 moles de oxígeno. Recordemos, tenemos ahí arriba. Entonces, tenemos ambas comparaciones, porque necesitamos comprobar. Con uno solo ya podríamos comprobar si me alcanza o no me alcanza, pero sí o sí tengo que hacer ambas comparaciones para poder definir completamente quién es mi reactivo limitante. Entonces hacemos la regla 3 simple. El valor que está abajo multiplico por el contrario y divido por el que tengo a un lado. Entonces primero vamos a calcular cuántos son los moles de oxígeno que necesito para reaccionar 0,07 moles del etileno. Entonces hacemos 0,07 por 3 dividido 1 y me da 0,21 moles. Necesitaría 0,21 moles de oxígeno para poder reaccionar con los 0,07 moles de etileno. Ya directamente acá nos podemos dar cuenta, ¿sí?, de que el reactivo limitante es el oxígeno porque no me alcanzan los moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de oxígeno tengo? Tengo 0,2. Me pide 0,21. Directamente no me está alcanzando la cantidad de moles. Pero de todas maneras, vamos a comprobar. Puede que nos estemos equivocando. Vamos a comprobar al lado del oxígeno. Tengo los 0,2 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de etileno necesita para reaccionar? Y hacemos 0,2 por 1 dividido 3. Hacemos 0,2 por 1 dividido 3. Y me da que necesito, para reaccionar 0,2 moles de oxígeno, necesito 0,06 moles del etileno. Y como podemos ver, tenemos 0,07 moles, nos está sobrando la cantidad de moles que yo necesito para poder reaccionar. De esta manera definimos quién es mi reactivo limitante. Recordemos una vez más, el reactivo limitante es aquel que se me termina primero, aquel que yo no tengo lo suficiente como para poder trabajar. Es el que me va a limitar la reacción. Por ende, mi reactivo limitante va a ser el oxígeno. Una vez más, ¿vemos por qué? Porque para 0,07 moles de etileno yo necesito 0,21 moles de oxígeno, de los cuales yo solo poseo 0,2 moles, no me alcanza. En cambio, para
2 moles de oxígeno, yo necesito solo 0,06 moles de etileno y yo dispongo de 0,07, por lo tanto me está sobrando. ¿Sí? Entonces, mi reactivo limitante, en este caso, y siguiendo la misma lógica, mi reactivo limitante va a ser el oxígeno. ¿Sí? Y mi reactivo en exceso va a ser el etileno. Esta es la primera parte del ejercicio. Recordemos que lo que nosotros nos pide el ejercicio es identificar cuánto son los gramos de dióxido de carbono que yo voy a obtener. Bueno, ahora que ya definimos quién es el reactivo limitante, vuelvo a hacer las reglas de 3 simple, ¿sí? Pero utilizando el reactivo limitante junto con el producto que yo voy a obtener. ¿Cuál es mi reactivo limitante? Vuelvo a decir, es el oxígeno, entonces usamos el valor de oxígeno de la ecuación. 3 moles de oxígeno, ¿sí? Nos queda un poquito amontonado, pero la cuestión es para poder contemplar todo. 3 moles de oxígeno trabaja y produce con la cantidad de etileno necesaria 2 moles de dióxido de carbono. No tengo 3 moles de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos? Tenemos, ¿sí?, la módica suma de 0,2 moles de oxígeno. Recordemos que trabajamos con las masas y las cantidades, ¿sí?, o los moles que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dio 5,9 gramos de oxígeno que representan 0,2 moles. Por eso utilizamos este valor de mol y no este. Este era para averiguar cuál era el reactivo limitante. Cuánto yo necesito teóricamente para esta cantidad de moles de etileno. Como descubrimos después no nos alcanzaba, entonces él es el reactivo limitante. Pero la cantidad de oxígeno que yo dispongo es este número. No nos vayamos a confundir. Muchas veces, muchos confunden ese detalle y usan este valor que está en esta regla 3 simple. Esta regla 3 simple es solo para identificar quién es el reactivo limitante. Después, las cantidades que se siguen usando una vez definido el reactivo limitante es los gramos o moles que nos da el ejercicio. Entonces, terminamos. Si tengo 3 moles de oxígeno, con la cantidad de etileno necesaria, según mi ecuación química, me da 2 moles de dióxido de carbono, 0,2 moles de dióxido de carbono me van a dar a mí X cantidad de moles de dióxido de carbono. 0,2 moles, voy a tener en valor de abajo, multiplico por el que está en diagonal arriba y divido por el que tenga un costado. Entonces voy a hacer 0,2 por 2 dividido 3. Y me va a dar la módica suma de 0,13 moles. ¿Sí? Ahí yo tengo el valor en mol del producto. Con 0,2 moles de oxígeno yo voy a obtener 0,13 moles de dióxido de carbono. ¿Qué nos falta saber a nosotros? Yo quiero saber cuánto representan gramos 0,13 moles, porque el ejercicio me pide cuántos gramos de dióxido de carbono yo voy a obtener. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es definir cuánto vale un mol de dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono equivale a cuántos gramos. Vamos, usando una calculadora, el carbono son 12 gramos por, ¿sí?, más 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno equivale a 16 gramos. En total, un mol de dióxido de carbono son 44 gramos mol. Y a mí, en mi resultado, me dio que yo voy a obtener 0,13 moles de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos representa esos 0,13 moles de dióxido de carbono? Me van a representar, vamos a calcular, es 0,13 moles por el valor que tengo arriba, dividido un mol. Entonces, si es 0,13 por 44, me va a dar
que 0,13 moles equivale a 5,72 gramos mol. Entonces, ¿cómo se interpreta todos estos ejercicios? ¿Sí? Con este ejercicio final yo respondo la pregunta, problema que teníamos al inicio. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono obtengo de combinar 1,93 gramos con 5,92 gramos de oxígeno? El resultado va a ser mi respuesta, que al combinar 1,93 gramos de etileno con 5,92 gramos de oxígeno, yo voy a obtener 5,72 gramos de dióxido de carbono. Esa sería la respuesta final. Recordemos una vez más y rapidito, porque se hace extenso, ¿cuáles fueron los pasos? Los pasos fueron simples. Primero, cambiar los gramos a moles para trabajar de manera más efectiva. Después, definimos cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante en relación a sus conversiones en moles. Y una vez que definimos el reactivo limitante, lo comparamos con el producto que yo quiero obtener. Valga redundancia, en este ejercicio nosotros no tenemos un único producto, tenemos dos. O sea que cuando calculo cantidad de productos, yo tengo que definir qué producto tengo. Si no, va a ser lo mismo el valor que yo tenga calculando en producto que es el dióxido de carbono que calculando en producto que es el agua. Tengan en cuenta eso. Pero las comparaciones son siempre reactivo, producto, una vez que yo tengo un reactivo limitante. Y se hacen por separado. De última, después yo quisiera saber cuántos gramos de agua obtenía, hacía el mismo ejercicio, pero utilizando los valores correspondientes al agua. Y va a tener unos cambios acá con respecto a los gramos de agua obtenido, porque un mol de dióxido de carbono no tiene la misma masa que un mol de agua. ¿Sí? Una vez que hemos definido esto, podemos ver que obtenemos el intercambio, obtenemos el valor en moles y después transformamos esos moles a gramos y tenemos nuestro resultado final. Bueno, se hizo un poquito largo. Espero que el video les haya servido. Ahora el siguiente video es uno solo para hacer transformando con gramos y que vean otras variantes o vean cómo se realiza si hay que utilizar directamente gramos, capaz para no generar tantos problemas. Algunos, si prefieren hacerlo de esta manera, si considera la manera más fácil de hacer. En que le gusta usar con gramos directamente, va a obtener los mismos resultados. Así que bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.